Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Hola amigos y amigas buscadores de claves. Os saluda una vez más este compañero de viaje vuestro, Gerald Dean, en un programa especial de entretemporada de Clave 45. Son esos programas que yo me marco cuando no puedo aguantar más el mono de grabar o de salir, de comunicarme un poco con ustedes. Y bueno, en fin, el resultado es uno de estos programitas. Son cortos, son más breves de lo que sería un podcast normal, y van aquí colocados entre la temporada primera y la segunda. Bien, este podcast de entretemporada ha sido grabado el 21 de febrero del 2017. Así que me complazco en comunicarles de que hacia finales de este mes, ya dentro de 7 días o más o menos, vamos a dar la fecha oficial del inicio de la segunda temporada. Así ya podremos dejarlo claro y por escrito. Y como les he ido comentando, hay unos pocos cambios. Entre ellos, algunos van a ser algunas de las tonadas, las músicas que nos van a acompañar. Se lo dejo de sorpresa por ahora, pero los cambios van a ser con el objeto de ser menos intrusivos, de ser menos prominentes, más en tono de dar ambiente y de estar en el background, de estar en el fondo de la transmisión. Y en esta entretemporada quería hablarles de un tema muy interesante, del cual no he encontrado homólogo, no he encontrado tema afín, no he encontrado algo parecido en otros podcasts. Y miren que yo escucho muchos podcasts. De hecho, si me inicié haciendo este programa es por los años que llevo siendo oyente y nunca locutor. Es el tema de crear comunidad. Y es el tema de crear comunidad con otros podcasts, con otros programas independientes como los nuestros. Como casi todos acordaréis, tengo una sección llamada Podcast Recomendados. En esa sección, por lo general, intento traer a la palestra, intento hacerles llegar a su atención algún podcast que me parece relevante al tema que hemos tratado en ese particular podcast. Bien sea hablando de demonología y daimones, pues acabo trayendo algún podcast que yo marqué como interesante sobre el tema de daimonismo. Cuando hablamos de la Esfinge, también hice otras recomendaciones sobre podcasts que hablaban también sobre Egipto, y así en general. Llegó el punto en que no todos los temas que yo trato tenían homólogos, que tenían algo parecido en el mundo del podcast, entonces simplemente solía poner algún podcast que me parecía interesante a grandes rasgos. Hacia el final de la temporada, comencé a hacer recomendaciones de podcasts que iban a tener que ver con los episodios siguientes. Estos podcasts recomendados aparecen también en mi web, en la web de clave45.wordpress.com. Y tanto en el muro de Facebook como en el grupo de buscadores de claves de Facebook, yo siempre doy mucho apoyo al hecho de que los oyentes, vosotros, la audiencia, ponga enlaces a los podcasts que les gusta a ustedes. Ahora, hago una pequeñita distinción y exijo una cosita muy pequeña, que es que la persona que contribuye un enlace diga por qué le parece ese enlace relevante, porque le parece digno de contribuirlo. Porque la gente que agarra y hace corta y pega, saltón y son, y los deja puestos sin decir por qué, está haciendo spamming, más o menos. Está haciendo una de estas publicidades gratuitas y no pedidas. El hecho de que alguien diga, mira, yo, fulanito de tal, este avatar, esta identidad en Facebook, estoy respaldando este documental, este podcast, este vídeo con mi opinión y digo que es esta y esta y esta, le da mucha más relevancia, mucho más importancia que llegue alguien anónimamente o incluso sin anonimato, ¿no? Sabiendo quién es, pero que solamente deje un enlace sin decir por qué. Eso está un poco mal, feo, y bueno, como repito, puede caerse en el spam. Y tengo que admitir que la mayoría de los miembros del grupo y la mayoría de los oyentes pues lo hacen así. Comparten enlaces de cosas, de podcasts, de otros programas, etcétera, y dicen por qué les parece interesante. Pero me he dado cuenta de un detalle muy curioso. Yo no solamente
Como he dicho antes, no solamente hago este podcast, sino que también escucho muchos otros. Y ojo, también leo los muros de otros programas, de otros podcasts. Y me he encontrado una alta incidencia de gente que sigue los podcasts recomendados, descubre un nuevo programa que antes no conocía y que le gusta, y que cuando escriben en el muro de ese otro programa de iVoox empiezan a decir: llegué aquí gracias a Clave 45. Ese es el mayor halago, esa es la mayor gracia que me pueden dar ustedes por la recomendación que jamás puedan hacer. Y me quedé recapacitando sobre ello, y creo que es una herramienta que todos los que les gusta Clave 45 debieran de usar. Ojo, amigos, yo no estoy diciendo que se vayan por ahí por los muros de otra gente escribiendo diciendo yo llegué aquí por Clave 45, sino más que nada que cuando yo les dé un podcast recomendado, les dé un vídeo, les dé un documental y a ustedes les guste, además de mostrar la precisión por él, digan un poco también la procedencia, porque yo estoy pensando que es una herramienta que así también a su vez crea un poco de comunidad entre los creadores. Si ustedes están en el mundo del misterio y encuentran a alguien, ¿no?, que les gusta y dice yo he llegado aquí gracias a esta otra persona, y la persona a la que tú le estás informando que la descubriste gracias a otra dice que no les gusta que le menciones otros programas, ahí ya te das un poco a la idea de cuando estas personas, esta gente, estos locutores están más enfocados en su ego que en eso, en crear comunidad, en acercar a los oyentes entre sí, en formar parte de algo más grande, etcétera. Se hacen la idea, ¿no? Pues sí, esto va a ser algo que les voy a continuar diciendo que lo hagan con frecuencia. Y no solamente ahora en la siguiente temporada. Cuando empecemos ya la segunda temporada, se los voy a recordar con frecuencia que si alguna recomendación les gusta, cuando les expresen el agradecimiento, ayuden a crear comunidad diciendo de dónde vienen. O sea, quién se la recomendó. Y así, otra gente que incluso está yendo a ese otro programa también tendrá un poco de exposición al nuestro. Y será un círculo que se retroalimenta, que se autoalimenta a sí mismo. Y también así podremos separar un poco los locutores egocéntricos o egoístas que solamente quieren hablar de su programa y que no les interesa mejorar la calidad del mundo del misterio. Ustedes me han oído decir a mí cientos de veces que tienen muchas opciones allá afuera, que tienen, gracias a Dios, y lo repito, tienen, gracias a la providencia, gracias al karma, gracias a quien sea, tienen decenas, si no centenares, de programas mejores que el mío. Y yo, aunque agradezco a todo el mundo que me esté escuchando, insisto en que primero oigan a esa gente que es mejor que yo, porque seguramente vamos a estar ustedes y yo oyéndolos a la vez antes de que me oigan a mí. Si ustedes solamente tienen una hora que emplear al día, empléenle con esos maestros que han estado haciendo esto durante años y que todavía tienen un programa de calidad y que todavía les preocupa la audiencia antes de venir al mío. España creo que está viviendo una edad dorada de la divulgación del misterio, y no tanto casi de la conspiración, pero en el misterio sí. A veces me preocupa que el misterio se esté convirtiendo en una nueva distracción, en un nuevo fútbol, en un nuevo circo y pan. Pero sea como fuere, el lado bueno es que hay una gran cantidad de divulgadores a los que el mundo del misterio español, europeo, tiene que estarle muy agradecido. Me viene a la mente, y soy un poco reacio a lanzar nombres, pero vamos a ver, soy reacio a lanzar nombres cuando se trata de hacer críticas negativas, pero en críticas positivas me viene a la mente grandes maestros como por ejemplo Enrique de Vicente, que aunque hace apariciones en Cuarto Milenio, quiero decir que aunque hace apariciones donde expone un poco y lo cortan, el hombre tiene un fondo muchísimo más grande del que hablar y del que exponer. Me han dicho que, vamos, que básicamente, gente que ha hablado con él, me han dicho que es un pozo sin fondo de conocimientos. Gente como Jesús Callejo, que tiene un grandioso programa La Escóbula de la Brújula, donde sí hablan de misterios, pero se preocupan más también en los trasfondos históricos y las cosas sorprendentes de la sociedad. Una línea de programa muy buena, y contando también con el genial Carlos Canales. Y después el mundo del misterio tiene también a Miguel Pedrero,
que lo he alabado muchísimas veces por haber hecho una definición de la conspiración muy buena y también hablado de satanismo en términos muy comprensibles. Eric Fratini ha hecho investigaciones muy profundas y detalladas que sus libros siempre merecen ser levantados, y aunque es considerado un vaticanista, el hombre tiene mucha más rango y tiene mucho más temas de los que hablar que simplemente el Vaticano. Incluso Bruno Carneñosa, que mucha gente he oído que lo evita por el asunto de su inclinación política. No estoy muy seguro de lo que eso quiere decir, o sea, que lo evitas por tintes políticos, pero aunque él esté dando consejos perdón, no consejos, aunque él está dando datos y hechos constatables que son verificables, hay gente que prefiere, por ejemplo, evitarlo por sus connotaciones políticas. Es como decir, ese hombre se viste de verde, no me gusta el color verde, por tanto no voy a escuchar lo que habla. En fin, la gente tiene que ser un poco siempre más discerniente y separar el contenido de la forma, separar un poco las cosas de cómo se dicen, ¿no? De lo que se están diciendo. Es uno de los comentarios a los que menos caso le hago, ¿no? Cuando alguien me escribe en el muro de iVoox que si tengo un ceceo, que si tengo un dequeísmo, que si tengo un error gramatical o esto o lo otro. Vamos, es algo que no me atañe demasiado porque no estoy en un podcast sobre gramática y no estoy haciendo un podcast sobre la perfección de mi dicción, sino al contrario, estoy hablando de unos temas sobre los que tengo un poco de información y quiero compartirlas a pesar de mi manera de hablar. Pero a pesar de toda esta gente grande, a pesar de toda esta gente maravillosa que he comentado, y ojo, amigos, aunque yo pocas veces hago recomendaciones de gente como por ejemplo los de Cuarto Milenio o su programa de radio antiguo Milenio 3, ¿no? que se trata del equipo de Iker Jiménez y Carmen Porter. No lo hago porque hago una distinción también, hago una raya en la arena, hago una raya en el suelo, ¿no? Para decir, de aquí no paso. Que es que, por ejemplo, yo soy un podcast bien chiquitito, bien pequeñito, ¿no? Comparado con las grandes audiencias masivas de televisión. Y esta gente que en un solo día, en el primer día de aparición, reciben 10.000, 20.000, 50.000 descargas, pues no hace falta que yo esté perdiendo ni 5 minutos de mi tiempo haciéndoles propaganda. De hecho, debieran de ser ellos los que estuvieran molestando haciendo propagandas a otra gente pequeña como yo, a gente pequeña que valga la pena, no digo yo en particular, pero otra gente que hay como yo de cuanto tamaño de audiencia y que a lo mejor dicen cosas mucho mejores que yo, y debieran de ser estos programas grandes los que estuvieran echándoles una mano para cobrar un poco de auge, un poco de relevancia. Por tanto, no me pidan a mí que me meta yo a recomendar estos programas que salen en los más media, ¿no? Estoy mirando también a Miguel Blanco, un investigador que tiene todos mis respetos, al que admiro muchísimo, ¿no? Pero bueno, tiene un programa en Radio Nacional de España. Amigo, ahí no hay nada que decir. Por el contrario, me encontrarán siempre promoviendo las cosas más pequeñas y las cosas menos escuchadas. Me enorgullezco de tener una amistad bastante entrañable con el director y el presentador de Enigmas al Descubierto, Chirac García. Se te manda un abrazo y un saludo, hermano, fraternal, desde aquí. Esperamos volvernos a irnos pronto. Y he recomendado su programa Enigmas al Descubierto muchas veces. Gente se queda sorprendida diciendo, caramba, es muy diferente a la línea que tienes tú de tu programa, Gerald. Bueno, de eso se trata al hacer una recomendación. No les voy a recomendar un programa que es un calco del mío. Hay que expandir los horizontes. Voy a recomendar otro programa que tiene puntos buenos y que es diferente, e incluso que tiene a lo mejor puntos opuestos. Ese no es el caso de Enigmas al Descubierto, pero le estoy dando un ejemplo, ¿no? Además, Chirac tiene una personalidad a través de las ondas y una tremenda buena voz, y sabe muy bien, ¿no?, llevar el hilo de una conversación que, vamos, creo que la gente no le da suficiente mérito. Recientemente, dos ex oyentes de Clave 45, bueno, digo ex oyentes, seguro que todavía lo son, espero que todavía sean oyentes, que son Quique Zar y Maquinilla de Rifar, se lanzaron en su propia andadura y sacaron un podcast llamado Una breve historia de todo. Y es un podcast fabuloso que creo que debiera de ser recomendado en todas las aulas.
Hablo de los colegios, en las escuelas, debiera de ser recomendado en todas las aulas. No he encontrado programas tan altamente didácticos como estos y a la vez entretenidos. En los últimos programas, sobre todo en el programa 4 y 5, han empezado a lidiar con ya temas un poco más heterodoxos, esotéricos, etcétera, y controvertidos. Y creo que les hice su propia reseña, les recomendé a todos los de audiencia el programa 5, la península ibérica, fósiles raros y la Atlántida, y les quedó un programa genial. Ahora sacaron el 6, programa de constelaciones, Schrödinger, chakras y ruinas ancestrales. Y también no tiene desperdicio. De hecho, muchos comentarios son: por Dios, tengo que oírlo 5 veces con la libreta de apuntes abierta para anotar tantos datos que estáis dando. Y eso es una de las virtudes que tiene Quique y Maquiniña, que son asombrosos, ofreciendo datos relevantes y poniéndolos en su propio contexto. No es un programa que le va a gustar a todo el mundo, pero es un programa que desde mi pobre tiempo y mis pobres conocimientos tengo que recomendar, porque está en mi lista de favoritos. Me hacen sentir muy orgulloso de tener gente como ustedes, que una vez me oyeron a mí y ahora lo estoy oyendo yo a ustedes. También están los muchachos de antes de medianoche, José el Inmortal, Héctor, bueno, y los otros que no me acuerdo ahora, pero en fin, por eso se llaman estos podcasts de entretemporada, porque los hago sin guión. Discúlpenme si algún día me oyen. Y no son programas de misterio per se, son de hecho más que nada históricos, pero como siempre les gusta a ellos tocar la parte un poco ignota, la parte más desconocida de la historia, que es casi rayando ya el misterio, y lo hacen de una manera muy entretenida, sobre todo sabiendo de lo que hablan. Un programa que hace tiempo que no oigo es La Cara B, y era un programa bastante entretenido y bastante punzante. Y, y siempre duraba menos, bueno, duraba cerca de 1 hora, lo cual era bueno para cuando yo tenía que conducir por 1 hora, ir al trabajo y volver, etcétera, porque conseguía acabarme el podcast en cada camino. Están en su tercera temporada, esperemos que vuelvan pronto. Y después hay otros programas que ya tienen pedigrí y que he recomendado algunas veces, por ejemplo, Terra Incógnita. Terra Incógnita lo estaba escuchando hace muchos años ya. Estos chicos van como, creo que por su, no sé, van 270, 280 programas ya. Si lo pones en temporadas, no sé, serán como 11 o 12 temporadas. Lleva muchos años haciéndolo. Y se trata de Alex Barragán y Dani. Perdona si no me acuerdo de tu apellido en estos momentos, pero siempre traen temas de forteanos, que lo llaman ellos, y temas extraños, temas poco conocidos, y lo hacen siempre con un tinte sarcástico, jocoso, un poquito gracioso. Son un sabor adquirido, y vamos, yo me siento, como ya los conozco de oírlos desde hace tanto tiempo, los he recomendado aquí y allá de vez en cuando, pero también son otra gente que sin tener la audiencia que tiene, por ejemplo, el podcast de Iker Jiménez o el de Miguel Blanco, hacen una labor que es insuperable y es muy necesaria. Y después están unos, entre los favoritos míos, con conciencia social, está el famoso El Vórtice, donde Mitoa Arjan Campos está ahora volviendo a salir en antena poco a poco, después de tomarse un descanso, que por cierto es bien merecido. Y nos encontramos a un Mitoa un poco más receptivo a temas un poco más misteriosos, un poco más conspiracionistas. Lo vemos ya un poco más expresando su evolución. Lo vemos un poco más cuestionándose asuntos como las vacunas, como la geoingeniería, cosas así. Y suena bien encontrar gente que siempre fue crítica con el sistema, pero que a la vez es capaz de abrir los ojos y darse cuenta de que hay mucho más allá todavía que investigar y que hablar y que denunciar. El Vórtice es uno de esos programas que, si quieres entender por qué van malas cosas y por qué van como están y por qué los que están en el poder las quieren dejar así como están, pues Mitoa traerá contertulios, y contertulios del primer orden y de la primera magnitud, que te hablarán de geopolítica, que te hablarán de conspiración, que te hablarán de corrupción en las cumbres del poder, y es digno de escuchar.
Y creo que uno de sus invitados a un programa del Vórtice unas cuantas veces es el locutor que ahora hizo este programa llamado Doble Cara y que he recomendado unas cuantas veces. Antonio, le hemos mandado un par de saludos y el programa Doble Cara se está convirtiendo ahora en una nueva antorcha que ilumina bastante el camino hacia el inconformismo, el camino hacia la exigencia de libertad, el camino hacia denunciar lo corrupto. En fin, es un trabajo inapreciable el señor Antonio Mayor y, y eso, es apasionado, tiene su manera de ver las cosas, pero no es partidista y es una cosa a la que yo me simpatizo y me alineo mucho con su línea de pensamiento. Si tenéis hambre de podcasts buenos y comprometidos y sociales, pues por favor pasaros por Doble Cara y apoyarlo y recomendarlo. No tenéis idea, vosotros que me estáis escuchando, de la fuerza que tenéis. Tenéis que hacer que vuestra voz suene, escribir en los muros, dejar un comentario corto. Si por ejemplo no descargáis en el teléfono y no tenéis opción para escribir, encontrad una manera de recordar el entrar en la computadora al llegar a casa y dejar una marca en el muro, dejar vuestra voz que se una a las otras voces que están creciendo. Es una de las maneras más fáciles y a la vez más comprometidas de hacer que poco a poco la ola se vaya alzando, que la marea de gente descontenta empiece a levantarse. Contribuid con eso, decidlo, decidle unos a otros, unos programas a otros: he llegado aquí a cuenta de este, te he encontrado gracias a este otro. Y así vais a ver quiénes son los podcasteros comprometidos, que comparten también otros podcasts y que son parte de la solución. Porque mencionaré otros podcasts también relativamente comprometidos, como por ejemplo el nuevo Desorden Mundial, que sale creo que en Radio Cucaracha, lo dicen los muchachos de Nuevo Desorden Mundial, y eso, y hablan de la conspiración, hablan de rebelión social, hablan de rebelión contra la geopolítica, y lo hacen también desde un punto de vista desconforme, desde un punto de vista de la persona que está oprimida ya por muchas décadas, desde el punto de vista del ciudadano de la calle. Entonces, si pasáis por ahí y lo escucháis y os suscribís, dejad una nota y decir eso, decir: oye, os he oído desde aquí, desde Clave 45, el tío Poes, el Gerald, os recomendó y la verdad que fue un buen punto y me gusta esto, y empezar a hablar sobre lo que os gustó del programa de ellos. Pero empezad a hacer conciencia, empezar a dejar saber que somos círculo yo, somos círculo el otro podcast y tú, la audiencia. Sois los puntos que conectan todos estos círculos. Ya más dentro del ámbito del misterio, tenéis también Al Filo de la Realidad, con un poco de esoterismo, un poco de chamanismo, dirigido por Gustavo Fernández. ¿Y qué más? A ver, ¿y qué más? Y uno que no he recomendado todavía, pero que me empezó a gustar, que es Fronteras de lo Imposible. Y estos dos muchachos tienen muy buen talante y me gustó el programa número 26, que han hablado sobre la corrupción vaticana, el otro lado de la iglesia. Son programas también cortos, de 50 minutos, cortos en el mundo del podcast y cortos, ¿no?, bajo el esquema de Santiago Vázquez. Pero son gente que tienen ganas, tienen garra, tienen voz y quieren hablar. Así que por tanto, prestadles un oído y probablemente no os arrepentiréis. Lo peor que puede pasar es que en mitad del podcast lo apaguéis y os cambiéis a otra cosa. Porque ojos, amigo, no se trata de que le hagáis favores de regalándole vuestro tiempo a gente que no os engancha, a que no os entretiene y que no os habla de la misma manera en que necesitáis que os hablen. Se trata de que le deis oportunidades a gente, pero después cada uno que la aproveche como pueda. Bueno, así que ese ha sido mi pequeño recorrido por un entretemporada hablando sobre podcast recomendados y cómo debiéramos de usar incluso esos métodos, ¿no?, de escuchar podcast para hacer más unidad, hacer fuerza y hacer comunidad. Los poderes fácticos, los psicópatas en el poder, os quieren divididos. Quieren que el pescadero pelee contra el carnicero, quieren que el rojo pelee contra el azul, quieren que el hombre esté pegándole a la mujer, quieren que todos estéis divididos. Para ellos,
poder robaros y esclavizaros y seguir haciendo que vosotros les paguéis los vicios, sin tener voz ni voto, como ha estado ocurriendo por las últimas décadas. Y eso tiene que acabar. O sea, o tiene que acabar, o ellos van a acabar con vosotros. Yo aconsejo que seáis vosotros los que acaben con ellos, con los que acaben con ese despotismo de corrupción. Y una manera que tenéis que hacer es hablando entre vosotros, hablando entre los oprimidos, hablando entre los que os están abusando. Y uno de los primeros pasos es eso, es crear comunidad. Entrar en Facebook, entrar en los muros de iVoox, hablad entre vosotros, aunque haya diferencias de dialecto, aunque haya diferencias de acento, aunque haya diferencias de gramática, aunque haya diferencias, da igual. Esas diferencias os harán fuertes si a pesar de ellas conseguís uniros. Por lo demás, no mucho más que añadir. Como dije al principio, hacia el final de esta semana daremos la fecha definitiva de cuando comienza la segunda temporada. Hasta entonces, manteneros fuertes, intentad manteneros unidos, hacer lo posible por crear comunidad. Se despide de ustedes muy cordialmente, deseándoles fuerza, unidad y deseando que se empiecen a tumbar el corrupto orden establecido que solamente les ha traído desgracias, su compañero de viaje, Gerald Dean. Y recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen y están viviendo en una.